Buenos días, estamos en Cambio en Debate y les agradecemos mucho la presencia a quienes de alguna manera nos acompañan el día de hoy en este tema tan importante, el campo, el presupuesto para el campo, el destino del campo michoacano y del campo en México. Nos acompañan para esta ocasión compañeros muy importantes. Está aquí con nosotros Carlos González, él es parte de la coordinación para el campo, el COCOCAM. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Carlos Ramos, histórico de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, de muchos años de lucha por el campo, de muchas iniciativas, parte de muchos esfuerzos nacionales, incluso internacionales de defensa de la tierra. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos, Carlos, a este programa. Y Roberto Reyes Cosari, que en este momento forma parte del equipo de coordinación de la Comisión de Desarrollo Rural en el Congreso del Estado. Gracias, Roberto, por acompañarnos. ¿Qué pasa con el campo en Michoacán? ¿Qué pasa con el campo en el país? ¿Qué pasa con los campesinos ahora? Esto es primero como para situar el problema, porque de ahí depende si el presupuesto es o no es factible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el campo? ¿Cuáles son los problemas que el campo tiene, los problemas que tienen los campesinos? Yo veo, por ejemplo, un campo abandonado, pero también un campo mal, orientado a la producción, diría yo, más encaminado a la productividad, que en el paso del tiempo acaba destruyendo el campo, lo empobrece. Y por otro lado, una gran dificultad, ¿no? Muy caro apostarle al campo, sembrar en el campo, cultivar el campo, y muy barato vender lo que del campo surge en los mercados. ¿Qué ocurre con el campo, Carlos González? Gracias, profesor, por agradecerte esta invitación. Y como bien señalas, efectivamente, estos últimos 30 años de los gobiernos federales sigue sin ser su prioridad el campo. Lamentablemente el campo se está rezagando conforme pasa el tiempo. No le apuestan nuestros gobiernos al campo, desgraciadamente. Y por eso hoy vemos que nuestro campo está abandonado, que nuestros productores han envejecido, que los jóvenes no se interesan en el campo porque no le ven futuro, ven muchas dificultades para hacer productivo el campo, los insumos cada vez más caros, y lo que se produce, como señalabas, efectivamente no tiene el precio justo que debían de tener. Por ejemplo, el año pasado los productores de granos vieron que por primera vez pudieran tener buenos precios sus productos, y algunos vendieron bien, algunos. Este año se esperaba que efectivamente esto repuntara porque hay escasez de alimentos. Sí, claro que sí. Sin embargo, los grandes acaparadores están imponiendo sus reglas y los están castigando enormemente en los precios de sus granos, no obstante que los precios internacionales están a la alza. Sin embargo, aquí los están castigando y los insumos cada vez van hacia arriba, y eso hace totalmente inviable la inversión en el campo. Increíble, que una gran contradicción: precios altos internacionales de los granos, pero precios bajos para quienes son los productores. Es una gran contradicción. Y hay una cosa que a mí me llamó la atención de lo que dijiste: a los gobiernos de los últimos 30 años no les ha interesado el campo. En el Congreso se debate en este momento, está construyéndose el presupuesto para el campo. ¿Cuáles son las expectativas de los campesinos? ¿Cómo está viendo la Comisión de Desarrollo Rural este problema? ¿Qué espera del Congreso? ¿Y qué se espera fundamentalmente del pastel del presupuesto? Que eso es algo muy importante, ¿no? Yo creo que el problema del campo no se va a resolver en el Congreso mientras no cambie la política
del gobierno federal. El gobierno federal en los últimos 30 años ha planteado que es más barato importar granos que producirlos. Pues bajo esa premisa han abandonado los programas de fomento a la producción en el campo. De ser líderes a nivel mundial en la producción de frijol y maíz, hoy somos importadores. Hoy estamos trayendo los granos básicos desde África, de Argentina, de Brasil. En los últimos 5 años el presupuesto para el campo en Michoacán había tenido un crecimiento sostenido de 340 millones de pesos que se ejercieron en el 2008-2009, en el 2010 pasó a 876 millones. Un salto cualitativo. En el 2011 continuamos con 1.002 millones de pesos. En el 2012 se presupuestaron 1.201 millones. Para 2013 el gobierno del estado está planteando una reducción en el presupuesto para ejercer 1.196 millones de pesos. O sea, ni siquiera se cubre lo que se conoce como el costo de la inflación para aumentar el presupuesto para el campo, pero lo grave no es ese. Lo grave tiene que ver con que a pesar de que se presupueste, no se ejerce el recurso. En el 2012 en Michoacán, de 1.201 millones de pesos presupuestados, hace un mes se habían ejercido 316 millones de pesos, lo que había ejercido el gobierno del estado en este 2012. Creemos que tienen que cambiar las reglas de presupuestación en Michoacán. Tiene que etiquetarse el recurso para el campo, para definirse qué programas tienen que ejercerse y con mucha claridad quiénes son los responsables de hacerlo. Desde la perspectiva de el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, está planteando fortalecerse una política de fomento para el campo en este 2013, pero bueno, hay una serie de dificultades porque quien determina si se ejerce o no el recurso y cómo se ejerce aún es el secretario de Desarrollo Rural en el estado o el propio gobernador. Entonces son cuestiones que hemos venido comentando con las organizaciones campesinas de cómo generamos una propuesta de presupuesto distinta, donde se etiqueten los recursos, donde se dé prioridad al fomento y pueda desarrollarse acciones muy concretas que puedan fortalecer la producción en el medio rural. Gracias. Pues un gran problema, Carlos Ramos, el campo. Creo yo que fundamental para cualquier país. Sin campo no te puedes vivir, la tierra nos aporta todo, la madre de todas las cosas, y entonces yo digo que a lo mejor hasta la primera, ¿no?, actividad humana fue esta, milenaria como milenario es el hombre, la creación. ¿Cómo ves tú el problema del campo ahora? Fíjate que, digamos, un poco en un marco histórico, si nos vamos a ubicar en esos 30 años que señala Carlos González y que tú encuadras muy bien, es que podríamos ver dos grandes acciones de gobierno que fueron, digamos, lamentables para el campo. Primero, la modificación del artículo 27 constitucional que realiza Salinas de Gortari, con el que se inicia, digamos, una política que ya había venido siendo con Miguel Alemán, una política antiagraria, digamos, protegiendo al pequeño propietario en contra de la distribución social de la tierra, y que viene con Salinas de Gortari y la tierra se vuelve mercancía, ¿no? Y entonces se le da una gran oportunidad a todas las figuras empresariales que posteriormente, con el segundo golpe, o el tercero, que viene siendo el Tratado de Libre Comercio y el mito del mercado neoliberal, ¿sí? Entonces, México, el campo mexicano se endosa más bien a fortalecer el interés, digamos, del mercado que el interés nacional. Algo lamentable en este momento, digamos, si vamos a viendo en perspectiva, es justamente la dependencia alimentaria que tenemos, estructural, ¿sí?, y que no teníamos, ¿sí?
de alguna manera en el articulado del 27 constitucional existía la obligación del campesino para producir los alimentos que la nación necesitaba, y eso daba razón a una serie de estructuras, de cosas, en fin, una serie de estructuras que permitían esa garantía del mercado interno. Entonces yo creo que el golpe fuerte viene siendo ya cuando el Tratado de Libre Comercio, que se abre este mito agroindustrial en grandes desventajas para nosotros productivamente, en grandes desventajas tecnológicas, en grandes desventajas organizativas. Y eso es, digamos, un golpe serio, en donde no puedo decir que sea parejo porque ha habido productores, es alrededor del 10% de los productores del campo quien se ha beneficiado justamente de estas políticas. Si tú preguntas en Sinaloa o aquí a los aguacateros o a los agroexportadores, pues lógicamente a ellos les ha beneficiado ese modelo. Pero tenemos un crecimiento de la pobreza brutal, tenemos 50 millones de pobres a nivel nacional, 7 de cada 10 pobres son campesinos, es decir, tenemos 35 millones de pobres en el campo mexicano, ¿no? Si eso sin contar los que migran, que curiosamente la población migrante en México a nivel estadounidense pues son que se cuentan por 20, 30 millones. ¿Sí? Entonces, si vamos a esas cifras inconmensurables, entonces la expulsión que hemos hecho de mexicanos, que básicamente provienen del campo, y el grado de pobreza endémica que tenemos en el país, atañe justamente a qué vamos a hacer con el problema. Carlos González decía una cuestión que es importante, o sea, venimos desde que el campo no aguanta más, que surgimos precisamente con alguna advertencia nacional de que el campo no aguanta más. Los alimentos no estaban en el margen de inflación que ya está pegando, que hasta el gordito de Hacienda ya le preocupa porque el impacto inflacionario es muy alto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos hablando de que un modelo que nos había vendido como mito, la generación neoliberal, ha caído. La crisis que sufre Europa, la crisis que sufre Estados Unidos, ya no les permite margen de maniobra para la adquisición de productos externos. Grecia misma está en el trueque. Sí. Entonces, eso nos pega porque estamos en un cordón neoliberal. Sí. Justamente nos metieron al mundo global y el mundo global en este momento se está desplomando. Y está desplomando por la grave concentración que tiene, por la injusticia letal que tiene estructuralmente. Entonces, ese problema no está sucediendo en México. Nosotros pensamos que si en Michoacán, si a nivel nacional, no se cambia el modelo para justamente buscar producir lo que necesitamos, y que es alimentación, y nos dejamos del mito de los changarros, del mito del desarrollismo en el campo, que es puro rollo, porque no tienes capacidad de competencia. Nunca llegas al mercado agroexportador desde la producción de Aquila, desde la producción de la meseta, desde la producción de Chucándiro, o sea, nunca vas a llegar. Entonces está vedado para ti. Entonces, justamente es donde el tema viene a lo que tocaba Reyes, al tema presupuestal. O sea, la única palanca de desarrollo que tienen los pobres en este país es el presupuesto. ¿Sí? Y el presupuesto es un subsidio. Y ese subsidio debe de orientarse justamente a quienes más lo demandan. Es un problema de equidad. Entonces yo creo que nosotros en el Estado coincidimos con la idea de buscar un presupuesto participativo, de modificar las políticas públicas que existen y en ese entorno buscar que las reglas de operación no se dan, no pase que alambre en el camino, sino que desalambremos, que cortemos reglas de operación para generar más acceso a la población, que en Michoacán somos uno de los 6 países que más pobreza alimentaria tienen en el país, y como que no nos damos cuenta. Así es. Vamos a ir a un corte y regresamos de nuevo con este tema que es
tan apasionante, muy interesante, y que bueno, a lo mejor requeriría de varios momentos como este para seguirlo discutiendo. Regresamos en un momento. Estamos de nuevo a nuestro panel de invitados. Carlos González, el campo abandonado, el presupuesto en su ejercicio y los campesinos con hambre. ¿Qué falta? ¿Qué se tiene que hacer? Tocan puertas, no hay fomento, lo estamos viendo. Las cifras no mienten, lo que nos decía Roberto aquí ahora. ¿Qué hay que hacer? Seguramente que hay una serie de acciones que habría que emprender. Primero, las organizaciones campesinas tenemos que activarlas. Tenemos que sumar esfuerzos con los legisladores. Tenemos que impulsar los presupuestos participativos, que se escuche a la gente, que se escuche a los productores. Tenemos que ser capaces de tratar de ir impulsando un cambio en el modelo, porque si no las cosas no van a cambiar. Presupuesto participativo, decía Carlos Ramos hace un rato. Así es. Yo creo que en la medida que impulsemos esa democracia participativa y que se escuchen todos los actores, o sea, que realmente se les considere como actores y no como objetos, sino como sujetos de un cambio que reclama el campo y el propio país. Entonces, esa es una tarea que tenemos que echarnos a cuestas todos. Tenemos que ser muy participativos ahí en donde se toman las decisiones de las políticas públicas, de los recursos que se asignen, y sobre todo esos presupuestos tienen que ir muy orientados hacia la autosuficiencia alimentaria que bien decía Roberto, que hemos perdido hace tiempo. Hoy nos resulta más fácil que se importen alimentos a que se produzcan. Pues eso es una situación de seguridad nacional que no podemos permitir, y que las organizaciones campesinas ahí tenemos que dar la batalla. Yo creo que es un papel importantísimo que tenemos que cumplir, si no, de lo contrario estaremos siendo copartícipes de este debate en el campo. Yo entendí hace rato, Roberto, que los diputados quieren, pero no pueden. O sea, hay grandes limitaciones estructurales. El propio presupuesto es una limitación, pero con lo que pudiera haber, yo creo que pasa, me parece, por la posibilidad de que las organizaciones del campo, efectivamente, como dice Carlos, se reactiven y puedan de alguna manera alzar su voz, prácticamente definir no solamente el presupuesto, sino las características del presupuesto. Aquí en esto el Congreso se está reuniendo con las organizaciones campesinas, hay avances, se sabe de esto, es algo que, bueno, yo no había escuchado, pero que se sabe, está haciéndose del conocimiento público. ¿Qué está haciendo en este sentido el Congreso para coadyuvar con las organizaciones del campo a generar un presupuesto mucho más magnánimo en el 2013? Y sobre todo, ¿de qué manera podrías garantizar ahora que su ejercicio no se generalizara de nuevo, ¿no? No, tiene que ver con toda una política para el campo michoacano, y que va a ser posible construirse a la medida que las organizaciones campesinas puedan asumir un papel protagónico en esta discusión. Es claro que no hay una visión única en la Comisión de Desarrollo Rural, pero en la última reunión que se tuvo desde la presidencia de la Comisión de Desarrollo Rural con el COCOCAM, planteamos la posibilidad de abrir un debate público sobre el presupuesto. No solo cuánto se gasta, sino en dónde se ejerce este recurso. ¿Cuáles son las políticas públicas que puedan revertir la cada vez más profunda crisis que hay en el campo michoacano y en el campo a nivel nacional? Yo creo que la agenda del COCOCAM en los próximos días va a activarse, va
emplazar tanto al Ejecutivo como al Congreso del Estado a una discusión de cara a la sociedad, de cara a los campesinos. O sea, son 1.196 millones que plantea la iniciativa presupuestal del gobierno del Estado. Pues habría que ver cómo se ejercen. Si es necesario desarrollar políticas, por ejemplo, de captación de agua en la zona temporalera, si es necesario el programa que venía planteando el COCOCAM de seguridad alimentaria, que pueda generar la producción de alimentos desde el sector rural en Michoacán. O sea, que hagamos a un lado la importación de alimentos. Es grave realmente lo que pasa en los últimos años. Los costos de los insumos de producción han emprendido una carrera a la alza que nadie la para. Planteaba Carlos González, el ciclo pasado, la tonelada de maíz blanco estuvo pagando a 5,100 pesos en Michoacán. Hoy está planteado pagarse a 3,900. El sorgo se pagó a 4,100 hace un año. En los mejores casos, este año se pagó en 3,650. Es que ocupamos una discusión de todo el movimiento campesino para definir no solo el destino del presupuesto, sino los mecanismos de ejercerlo. Eso es fundamental. Si no se logra definir un mecanismo de cómo se ejerce el presupuesto, estaríamos hablando de un año perdido más. Yo recuerdo en las primeras reuniones que estuvimos con el COCOCAM, planteaban que el 2012 era un año perdido para el campo michoacano. Si no hay una definición distinta en el Congreso, no solo será 2012, sino será 2013, 2 años perdidos para el campo michoacano. Bueno, pues en esta misma tesitura, el problema creo yo que es de organización. Incluso viendo que la tendencia va a seguir siendo producir para el mercado. Y aquí hay una contrapropuesta, ¿no? Que para hacerla viable, visible, se requiere naturalmente, pues yo creo que los actores tengan que expresarse en todos los ámbitos, no solamente porque la cultura de la producción en México es una cultura más de autosuficiencia, más de apego a la tierra, de vida con la tierra, relación con la tierra. Y bueno, pues este cambio de modelo exportador, ¿no? No le está dando más que, como tú decías, más que en el caso de Michoacán, más que a los aguacateros. No hay más ningún otro que pueda estar. Aquí se puede presumir, por ejemplo, de que hay algunas frutas que son pero que en términos generales no impactan a la mayoría de los productores del estado. Entonces creo yo que el problema sigue siendo un problema de política para el campo. Aquí, ¿cómo estás pensando, Carlos, que puede hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos esperar todos? Mira, como decía, yo empezaría por donde decir lo de Jorge Reyes. O sea, si no atendemos con seriedad este año la planeación presupuestal, el año entrante va a ser más de lo mismo. ¿Sí? Contando la misma historia. Y el 2014 va a ser más de lo mismo porque entras también a un calendario, digamos, donde se te va calentando lo electoral, ¿no? Y lo que se ha demostrado, lo que hemos visto es que el gasto público se usa más para gasto electoral que para gasto de desarrollo, ¿no? La estructura del gasto público es bastante mayor para el gasto social, asistencialista, que el gasto productivo, ¿no? Entonces, yo tocaría 2 ideas que decía Carlos González sobre las que dijéramos, sin darle, ¿cómo podríamos corregir el modelo si no tenemos la correlación suficiente para cambiar la arquitectura institucional y presupuestal? Pero sí deberíamos de atender lo urgente de esas condiciones, y creo que lo urgente es lo alimentario. O sea, si logramos que el campo michoacano induzca programas en donde la producción de alimentos sea la vertiente principal,
vamos a beneficiar hasta la población asalariada, porque vamos a lograr que esa oferta productiva de alimentos reduzca los índices de margen de maniobra con los grandes monopolios, que son quienes tienen en sus manos el tema alimentario. Entonces, yo creo que con algo tan sencillo, y nosotros le hemos llamado el todos comen, porque hay que considerar que en Michoacán otro tema que no hay que dejar de lado es la grave inseguridad que tenemos. Y el tema, por más vueltas que le demos, el tema tiene causas, y las causas se llaman pobreza, se llama necesidad, se llama abandono y se llama agotamiento de un modelo que ha estallado de distintas maneras. Entonces, para nosotros el Todos Comen es un programa que busca que todos coman, buenos y malos, todos comen. Que la gente pueda producir sus alimentos en las colonias, se puede, ¿sí? Que la gente pueda volver a las granjas de traspatio, pueda volver a la milpa, pueda volver a la producción artesanal de quesos, a la producción artesanal de las conservas. Esto se puede realizar. Y sin tener la gran, sin ser el gran programa tan costoso de activos, sí pudiera ser un programa más accesible. Entonces iríamos por allí, y el que tocaba agua, que tocaba Reyes. Curiosamente, estamos volviendo a guacamole los bosques, ¿sí? Y estamos volviendo un tema muy fuerte de las aguas de la meseta, y ahorita ya la intención y está realizando la producción y la siembra de aguacate, y no tiene agua, ¿sí? Entonces, hay todo un tema ahí, ¿no? Ahora, yo creo que hay un problema estructural en el presupuesto de Michoacán, que señalaba Reyes. Mira, el presupuesto federal sale las cifras y sale el decreto. Y entonces hay un instrumento jurídico que le da un encauzamiento a la cifra del tal programa. Y entonces tú tienes el presupuesto del PEC, que lo componen 8 secretarías donde tú conoces, y aún así hay opacidad y todo. Ahora, en Michoacán no hay eso. En Michoacán se aprueba un POA, ¿sí? No hay refuerzo jurídico, no hay clausulado en el presupuesto, y por lo tanto no hay mandato jurídico. Entonces el titular en turno cambia. Hace lo que considera. A su antojo. Hace a su antojo, porque el Congreso no hace su chamba de regular el gasto. Entonces, nosotros hemos estado discutiendo el que en Michoacán hagamos un ejercicio en que busquemos que la ley se cumpla, porque la ley de desarrollo rural es la que obliga al PEC, y curiosamente en Michoacán no se cumple la ley, ¿sí? Y no hay en ese sentido el titular en turno puede hacer lo que quiera, y tú no tienes ningún instrumento jurídico para poderle llamar la atención o sacarle una tarjeta amarilla o una tarjeta roja, como cuando se hace en el fútbol. No tienes eso. Entonces, tú ¿qué das? Un cheque en blanco. Y das un POA, que es una simulación. Entonces, cuando dice Reyes que tenemos que entrar a un proceso de planeación, claro, ¿no? Y ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces nosotros decimos, mira, no creo que a Morelia, Michoacán, le convenga mayor movilización donde atoremos aquí la ciudad no creo que por ahí sea. ¿Nosotros qué pensamos? Nosotros pensamos que los distintos diputados, senadores, de los distintos partidos que para eso fueron nombrados, los hemos convocado en forma plural para que hagamos un equipo y veamos el tramo federal, ¿sí? Y por supuesto con Eric, y aquí hemos platicado, el presidente de la Comisión de Desarrollo, hacer un proceso de reuniones, un cuarto de guerra, en donde las organizaciones nos instalemos en el Congreso. O sea, no sea un día que vayamos, no, queremos instalarnos en el Congreso, un periodo de una semana, con prensa, en donde públicamente, desde el inicio del presupuesto, empecemos a transparentar cómo está el debate, cuáles son los programas, cuál es la situación. Cambiémosle,
un poco el círculo y atendamos que las cifras que se van a hacer el presupuesto es la lana que todos los michoacanos ponen con sus impuestos. Luego no sabemos luego dónde queda. Y no sabemos cómo está. Ok, vamos de nueva cuenta a un corte, último. Regresamos para conclusiones del programa. Adelante. Con el programa del día de hoy, de nueva cuenta agradecemos de antemano a los presentes aquí. Tenemos un minuto y medio para que podamos hacer nuestra conclusión. Vamos ahora a hacerlo de manera invertida. Carlos Ramos, ¿con qué nos vamos el día de hoy respecto a el campo y el presupuesto 2013? Mira, yo me diría en que es determinante que las organizaciones pudiéramos lograr que el presupuesto en el Estado fuera más ordenado, fuera efectivamente concurrente y atendiera el tema de la alimentación y el tema del medio ambiente. Okay. O sea, como que fuera fundamental esos aspectos. Muy bien, para esto naturalmente se ocupa que las organizaciones efectivamente concurran a este esfuerzo, se conviertan en elementos protagónicos de este tipo de políticas y de propuestas. No hay tampoco en Michoacán algo así como homogéneo que junte en este sentido, pero creo yo que fundamentalmente tiene que haber quien haga camino en esto, ¿no? Roberto, del Congreso del Estado. Bueno, nosotros, por encargo del presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, estamos buscando que el presupuesto para el desarrollo rural pueda generarse de otra manera. Tiene que haber concurrencia. Estamos planteando que el asunto del presupuesto del desarrollo rural se tenga que discutir en varias secretarías. Se tenga que ver los recursos asignados hasta en SCOP que existen para el campo. SCOP tiene un programa de fomento alimentario. Entonces, aquí el asunto es cómo hacemos un presupuesto concurrente en todas las secretarías del gobierno del Estado para el desarrollo rural. Es bueno que la gente sepa esto, porque además todos dependemos del campo, sin duda alguna. Carlos, para cerrar tu comentario. Mira, yo comentaría que es importantísimo que centremos también nuestra atención fundamentalmente en el Congreso Federal. Tenemos que estar allá con los diputados federales porque en buena medida el presupuesto del Estado depende de lo que se apruebe a nivel federal. En un 90% o más dependen las entidades federativas de esos recursos. Entonces, sí tenemos que tratar de, junto con los legisladores federales, tratar de que se asignen la mayor cantidad de recursos al Estado. De lo contrario, estaremos hablando en el aire. Entonces, en este momento yo creo que también es importante que las organizaciones centremos nuestra atención allá. Y nosotros concretamente, las organizaciones que conformamos el COCOCAN, estamos impulsando 3 programas que a nosotros nos parecen interesantísimos y fundamentales. Uno es, que ya lo mencionó Carlos Ramos, el programa alimentario que lo hemos denominado Todos Comen, y que trata de incentivar la producción de alimentos en los traspatios, como se hacía antes. ¿Sí? Para producción de hortalizas, producción de aves de corral, en las mismas colonias populares. Esto es posible, en las azoteas, o de manera vertical, de echar a andar su huerto familiar. Y otro programa importantísimo es un programa hidroagrícola que vaya enfocado a las áreas temporaleras en donde se capte agua, y de esta manera tratar de incentivar ahí esas áreas que son las más pobres, porque hoy en día el recurso que se destina a las áreas de riego, pues es nada más ahí, se olvidan las áreas temporales, no las incentivamos. Entonces, estos 2 programas para nosotros son fundamentales. Y un tercer programa que para nosotros es importante es el programa de vivienda sustentable para el medio rural. Son 3 programitas que nosotros queremos tratar de ver si es posible que se les etiqueten incluso recursos desde la Federación, desde el Congreso mismo. Muy bien, gracias Carlos Ramos, gracias Roberto. El tema es un tema de primer orden, se trata naturalmente de la sustentabilidad. Creemos que es importante que todos nos enteremos, participemos, no solamente los que viven en el campo, sino también los que vivimos de él. Y sería bueno que fuera un asunto que se discutiera no solamente en este ámbito, sino en todos los ámbitos de la vida pública.
incluso y sobre todo en los espacios de donde están los jóvenes en las universidades, que esto se discuta, se conozca, se sepa. Creo yo que hay incluso visiones distorsionadas sobre la relación del campo con la vida propia de cada quien en todos los ámbitos. Somos hoy más urbanos que rurales, pero no dejamos de depender del campo. Muchas gracias, agradecemos su presencia, gracias a Cambio a Debate, y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias.